El 29 de abril de 1945, unidades del 157º Regimiento de Infantería avanzaron hacia un complejo amurallado a las afueras de Múnich. El reconocimiento preliminar no anticipaba ningún enfrentamiento. Lo que hallaron, en cambio, fue una escena fuera de los parámetros de la guerra convencional: 39 vagones repletos de cadáveres en descomposición. A pocos metros, los hornos del crematorio funcionaban todavía. El campo contenía 32.000 prisioneros, muchos al borde de la muerte. Algunos guardias de las SS habían apilado sus armas, otros aún vigilaban desde torres activas. No había un mando alemán claro ni protocolos aliados para una situación semejante. Un oficial de bajo rango ofreció la rendición sin documentos ni órdenes claras. ¿Qué hizo que los soldados identificaran a los guardias como blancos legítimos? ¿Quién decidió abrir fuego contra hombres ya rendidos? ¿Y por qué estas acciones no fueron castigadas como crímenes de guerra? Dachau, el infierno que descubrieron las tropas aliadas. El 29 de abril de 1945, elementos de la 45ª División de Infantería Thunderbird y la 42ª División Rainbow del 7º Ejército estadounidense avanzaban hacia Múnich cuando sus unidades de reconocimiento reportaron la presencia de un complejo amurallado con torres de vigilancia. La aproximación a lo que resultaría ser el campo de concentración de Dachau no formaba parte de un objetivo específico, sino de la progresión general hacia la capital bávara. El teniente coronel Felix L. Sparks, al mando del 157º Regimiento de Infantería, ordenó un despliegue táctico alrededor del perímetro. Durante este reconocimiento inicial, el descubrimiento de un convoy ferroviario abandonado en las afueras del campo marcaría irreversiblemente el carácter de la jornada. En 39 vagones de carga yacían más de 2.000 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Este transporte, procedente del campo de Buchenwald, había sido enviado semanas antes como parte de las evacuaciones ante el avance aliado. La mayoría de los prisioneros había perecido por inanición, deshidratación o sofocación durante un trayecto que se prolongó anormalmente debido a bombardeos y el colapso logístico alemán. La noticia del macabro hallazgo se propagó rápidamente entre las filas estadounidenses. Soldados curtidos en los combates de Italia y Francia reaccionaron con conmoción profunda ante esta primera evidencia de los crímenes nazis. El sargento William Cowling, de la 42ª División, documentó en su diario: «No hay palabras para describirlo. El olor era insoportable, pero más insoportable era comprender que esto había sido ejecutado metodológicamente por otros seres humanos». La entrada al campo principal no se produjo mediante asalto armado. Hacia el mediodía, una delegación apareció junto a la puerta principal con bandera blanca. El suizo Viktor Maurer, representante de la Cruz Roja Internacional, acompañaba a Heinrich Wicker, un joven oficial de las SS de apenas 23 años que había quedado como responsable nominal tras la huida de la jerarquía superior. Wicker ofreció la rendición formal al brigadier general Henning Linden de la 42ª División, quien aceptó recibir la capitulación en nombre del ejército de los Estados Unidos. Maurer advirtió sobre la presencia de aproximadamente 32.000 prisioneros, muchos infectados con tifus y en condiciones críticas. También mencionó que un centenar de guardias habían apilado sus armas, aunque varias torres de vigilancia seguían activas. Con estas advertencias, las tropas avanzaron cautelosamente hacia el interior. El panorama que se reveló sobrepasó cualquier expectativa. Los barracones, diseñados originalmente para alojar a 500 prisioneros, contenían hasta 5 veces esa cantidad. Miles de seres humanos esqueléticos con uniformes a rayas se arrastraban hacia los estadounidenses, muchos demasiado débiles para sostenerse en pie. El hambre, la enfermedad y la desesperación habían transformado el campo en un umbral entre la vida y la muerte. El capitán médico Howard Wilsey, uno de los primeros profesionales sanitarios en entrar, documentó con precisión clínica lo encontrado: desnutrición severa generalizada, edemas por hambre, tifus exantemático, disentería, tuberculosis. La mayoría ha perdido entre el 40% y 60% de su masa corporal normal. Muchos presentan lesiones por experimentos médicos.
El complejo del crematorio, ubicado en una zona separada del campo principal, constituía quizás el testimonio más explícito del sistema de exterminio. Construido en 1942 y ampliado en 1943, contaba con 4 hornos industriales diseñados específicamente para la incineración de cuerpos humanos. Cuando las tropas americanas entraron, los hornos funcionaban activamente, con restos humanos parcialmente calcinados en su interior. El técnico de operaciones Maximilian Grabner había recibido órdenes de mantener los hornos en funcionamiento constante durante las 48 horas previas para eliminar la mayor cantidad posible de evidencia. Junto al crematorio, un edificio administrativo albergaba registros detallados de procesamiento, eufemismo para las ejecuciones y cremaciones. Libros de contabilidad meticulosamente organizados documentaban números de identificación, fechas y causas de muerte falsificadas. Solo en abril de 1945, estos registros indicaban más de 4.000 procesamientos, con picos de hasta 250 cuerpos en un solo día durante la semana anterior a la liberación. La zona de experimentos médicos, ubicada en un edificio designado oficialmente como Hospital de Investigación, reveló horrores adicionales. El personal médico estadounidense documentó salas equipadas para procedimientos de hipotermia donde prisioneros eran sumergidos en agua helada para estudiar los límites de resistencia humana. Otras instalaciones contenían equipamiento para experimentación con presión atmosférica, inoculación de enfermedades y pruebas de resistencia a venenos. El doctor Josef Hintermeyer, prisionero médico checo liberado ese día, proporcionó testimonio inmediato sobre los protocolos de experimentación. Seleccionaban principalmente a prisioneros robustos para determinar cuánto sufrimiento podía soportar un cuerpo sano antes de colapsar. Los resultados se enviaban semanalmente a Berlín como informes científicos formales. En la morgue adyacente, los soldados descubrieron cuerpos de prisioneros con diversas mutilaciones quirúrgicas, amputaciones experimentales, extracciones de órganos y evidencias de pruebas con agentes químicos. Algunos cuerpos mostraban signos de autopsia reciente, realizada aparentemente pocas horas antes de la llegada de las tropas americanas. Esta confluencia de elementos, vagones con cadáveres, prisioneros moribundos, crematorio activo y evidencias de experimentación, creó un impacto psicológico devastador. El horror físico percibido se transformó rápidamente en una rabia apenas contenida contra los responsables. Mientras los equipos médicos comenzaban la imposible tarea de atender a miles de supervivientes, otra dinámica más oscura comenzó a desarrollarse en diferentes puntos del campo. Rendición o engaño, el caos dentro de Dachau. La rendición del campo de Dachau no siguió un protocolo militar convencional. No hubo documentos formales ni un traspaso ordenado de autoridad, sino una colisión entre un sistema nazi en colapso y tropas aliadas sin directrices específicas sobre cómo gestionar un descubrimiento de esta naturaleza. La cadena de mando alemana estaba fracturada. El comandante oficial, SS Obersturmbannführer Eduard Weiter, había abandonado su puesto 3 días antes, huyendo hacia el Tirol. Heinrich Wicker, el oficial que ofreció la rendición, era un subalterno sin autoridad plena sobre el complejo. Esta desintegración del control nazi se reflejaba en contradicciones fundamentales sobre el terreno. Viktor Maurer, el delegado suizo de la Cruz Roja, había llegado a Dachau el día anterior con la intención de facilitar una transición pacífica. Logró convencer a Wicker de no ejecutar órdenes de evacuación final, eufemismo para el asesinato masivo de prisioneros, y ofrecer la rendición a las tropas que se aproximaban. La ambigüedad de la situación se manifestó en discrepancias críticas sobre la presencia de guardias dentro del campo. Wicker mencionó aproximadamente 100 hombres que habían apilado sus armas, cifra significativamente inferior a la realidad. Informes posteriores del 157º Regimiento estimaron entre 300 y 560 miembros de las SS dispersos por el complejo, incluyendo campos satélite y puestos externos. Esta inconsistencia no fue accidental. Muchos guardias, anticipando represalias, habían descartado sus uniformes negros por ropas civiles o uniformes de la Wehrmacht regular. Otros permanecían en torres de vigilancia, indecisos entre rendirse o resistir. Esta rendición fragmentada creó una peligrosa ambigüedad táctica.
Los soldados americanos no podían distinguir con certeza entre guardias rendidos y potenciales amenazas activas. El teniente Jack Bushyhead de la 45ª División describió la confusión. Recibimos órdenes de avanzar con precaución máxima. Se nos informó de una rendición general, pero también de que elementos hostiles podían permanecer activos. Varias torres seguían ocupadas. No sabíamos si estábamos entrando en una trampa o en un campo efectivamente rendido. La situación se complicaba por la ausencia de protocolos específicos para liberar campos de concentración. Los manuales de operación militar no contemplaban este escenario. ¿Debían tratarse a todos los guardias de las SS como prisioneros regulares? ¿Eran combatientes o criminales? Cada oficial en el terreno debía improvisar decisiones con consecuencias inmediatas. En varias torres de vigilancia, guardias de las SS observaban nerviosamente los movimientos en el campo. Algunos dispararon contra prisioneros que se acercaban a las alambradas, provocando respuestas inmediatas de francotiradores estadounidenses. Estos intercambios esporádicos reforzaron la percepción de que la rendición era incompleta y la amenaza persistía. El capitán Leland Thompson, oficial de operaciones de la 42ª División, encontró en la oficina administrativa documentos que evidenciaban órdenes recientes para eliminar testigos antes de la llegada aliada. Una directiva fechada el 26 de abril ordenaba evacuación completa y limpieza final, términos codificados para el asesinato masivo. La consciencia de que una masacre total se había evitado por escasas horas incrementó la hostilidad hacia los guardias capturados. El general Linden solicitó refuerzos médicos urgentes y estableció un puesto de mando provisional. Su informe inicial al cuartel general del 7º Ejército fue reveladoramente escueto. Campo de Dachau asegurado. Situación humanitaria crítica. Solicito todos los recursos médicos disponibles. Aproximadamente 30.000 supervivientes, mayoría en condición grave. Evidencia de crímenes masivos. Solicito instrucciones sobre procesamiento de personal SS capturado. La respuesta del alto mando llegó varias horas después, cuando los acontecimientos ya habían tomado un rumbo irreversible. Esta combinación de factores, horror visual inmediato, amenaza percibida, confusión táctica y falta de protocolos específicos, estableció las condiciones para los eventos que seguirían. Patio de Carbón, la masacre que nadie quiso contar. Entre los múltiples episodios de violencia durante la liberación de Dachau, el incidente del Patio de Carbón ha sido documentado con particular precisión gracias a la intervención directa de un oficial superior y su posterior testimonio. Ocurrió aproximadamente a las 14:45 en un área auxiliar situada en la zona posterior del campo principal. Este espacio, denominado en los informes como el Patio de Carbón, era un recinto rectangular parcialmente cercado por muros de ladrillo, originalmente utilizado para almacenamiento de combustible. Por necesidad táctica inmediata, el coronel Felix Sparks había designado esta área como punto de concentración temporal para guardias SS capturados mientras se establecía un protocolo formal para su procesamiento. El teniente William P. Walsh, comandante de la compañía primo del 157º Regimiento, recibió órdenes de custodiar a los prisioneros alemanes reunidos allí. Aproximadamente 50 miembros de las SS fueron conducidos al patio, donde se les ordenó sentarse en el suelo con las manos sobre la cabeza. Algunos vestían el uniforme negro completo, otros uniformes de la Wehrmacht o ropas parcialmente civiles, evidenciando intentos de ocultar su afiliación. Para vigilar a este grupo, Walsh asignó una ametralladora modelo 1919 A4 Browning operada por un joven soldado de 19 años, identificado en testimonios posteriores como Bear Day. Un pequeño destacamento de infantería completaba el dispositivo de seguridad en los extremos del patio. El coronel Sparks supervisaba personalmente la zona cuando fue llamado urgentemente a otro sector donde un grupo de prisioneros requería atención médica inmediata. Al alejarse, dio instrucciones explícitas. Los guardias alemanes debían ser vigilados pero no maltratados. Eran prisioneros de guerra bajo protección de la Convención de Ginebra. Los acontecimientos se precipitaron minutos después.
Según el testimonio posterior de Walsh, varios guardias comenzaron a moverse inquietamente, aparentemente comunicándose entre sí en voz baja. Un prisionero se puso de pie repentinamente. Desde la torre de vigilancia más cercana se escuchó un disparo aislado, posiblemente de un guardia alemán que aún no se había rendido, generando confusión inmediata. El joven artillero, interpretando estos movimientos como un intento de fuga o rebelión, abrió fuego con la ametralladora sin recibir órdenes directas. La ráfaga continua barrió el grupo de prisioneros sentados, provocando una reacción en cadena. Algunos intentaron levantarse y correr, otros se abalanzaron contra el suelo, aumentando el caos. El tirador, aparentemente en estado de pánico, continuó disparando indiscriminadamente. El sonido de la ametralladora alertó al coronel Sparks, quien regresó corriendo al patio. La escena que encontró quedó registrada en su informe y declaraciones posteriores. El joven soldado, en evidente estado de shock, continuaba disparando sobre los cuerpos caídos mientras gritaba incoherentemente. Sparks intervino físicamente, pateando al soldado fuera de su posición y deteniendo el fuego. «Lo que vi fue a un muchacho completamente fuera de sí», declararía Sparks años después. «Estaba llorando y temblando, repitiendo que intentaban escapar. Tuve que apartarlo por la fuerza de la ametralladora». En el suelo yacían 12 guardias SS muertos y al menos 17 heridos en diverso grado, algunos agonizantes. El coronel ordenó atención médica inmediata para los heridos y relevó al artillero, quien fue separado de su unidad y examinado por un médico militar. El diagnóstico preliminar sugirió un caso severo de fatiga de combate combinado con shock psicológico agudo producido por la exposición a las atrocidades del campo. Sparks informó del incidente al general Charles Banfield, quien llegó a Dachau horas después como representante del alto mando. Su descripción fue directa. Una situación no autorizada resultó en bajas enemigas bajo custodia. El responsable ha sido relevado. Fue un acto individual sin órdenes previas y contrario a nuestras directrices. Esta clarificación resultaría crucial para distinguir este evento de una política sistemática. La investigación inicial, realizada por oficiales del Servicio de Inteligencia Militar, G2, concluyó que efectivamente algunos prisioneros habían intentado cambiar posiciones, aunque sin evidencia clara de un intento coordinado de fuga. Se determinó que el disparo desde la torre había sido el detonante principal que precipitó la reacción del artillero estadounidense. En los documentos oficiales del 157º Regimiento, el suceso quedó registrado como un incidente de seguridad con uso no autorizado de fuerza letal. No se recomendaron acciones disciplinarias formales contra el artillero, considerando su estado psicológico y las circunstancias extremas. Este episodio del patio de carbón, a pesar de su gravedad, representó solo una fracción de las acciones violentas ocurridas ese día. Su singularidad radica en la documentación precisa, la intervención directa de un oficial superior para detenerlo, y el reconocimiento oficial de su naturaleza no autorizada. Justicia sin uniforme, el ajuste de cuentas en Dachau. Mientras el incidente del patio de carbón quedó documentado como un evento aislado con responsabilidad individual identificable, otros actos de represalia ocurrieron simultáneamente en distintos sectores de Dachau. Estos episodios, menos estructurados pero igualmente letales, reflejaban una forma de justicia improvisada donde la línea entre seguridad militar y venganza se disolvió bajo el impacto emocional de los descubrimientos. El mismo teniente William P. Walsh protagonizó otro incidente registrado en los informes del regimiento. Tras explorar los vagones con cadáveres, capturó a 4 guardias SS que intentaban escapar mezclados con trabajadores civiles. En un acto deliberado, los condujo hasta uno de los vagones donde yacían aproximadamente 130 cuerpos en descomposición. Según testigos, Walsh obligó a los 4 guardias a entrar en el vagón y permanecer entre los cadáveres durante varios minutos. «Quiero que sepan exactamente lo que han hecho», fueron sus palabras, según el testimonio del cabo Henry Wells. Posteriormente, Walsh extrajo su pistola reglamentaria y ejecutó personalmente a los 4 alemanes dentro del vagón. Un soldado bajo su mando aplicó disparos adicionales a las cabezas para asegurar las muertes.
Este acto, deliberado y calculado, difería fundamentalmente del pánico impulsivo mostrado por el joven artillero en el patio de carbón. Representaba una ejecución sumaria consciente, justificada por su perpetrador como un acto de justicia directa frente a crímenes evidentes. Walsh nunca negó su responsabilidad, aunque tampoco fue sometido a procedimientos disciplinarios. En otro sector del campo, cerca del crematorio, el sargento Peter Gallery de la 42ª División documentó en su diario personal cómo un grupo de prisioneros liberados identificó a un capo particularmente brutal, responsable de seleccionar enfermos para experimentos médicos. Los prisioneros lo rodearon. Nadie intervino. Utilizaron herramientas del taller metalúrgico. Fue extremadamente brutal, pero ninguno de nosotros movió un dedo para detenerlo. Era justicia, no venganza. Estas ejecuciones, realizadas por prisioneros con el consentimiento tácito de las tropas estadounidenses, constituyeron otra dimensión del ajuste de cuentas. Soldados que habían presenciado el sufrimiento extremo de los internos consideraban que tenían derecho legítimo a identificar y castigar a sus torturadores. El teniente Jack Hallowell, oficial médico de la 45ª División, describió en una carta a su superior cómo proporcionó deliberadamente una pistola Luger, capturada a un médico judío holandés liberado del campo. Me pidió un arma para protegerse. Le di más que eso, le di la oportunidad de equilibrar la balanza y la utilizó esa misma tarde contra 2 guardias que él reconoció personalmente como responsables de selecciones en la enfermería. En los barracones, donde miles de prisioneros yacían hacinados, grupos de internos con suficiente fuerza física identificaron y persiguieron a capos que intentaban mezclarse entre prisioneros regulares. Estos capos, internos que habían aceptado colaborar con las SS a cambio de privilegios, eran frecuentemente más odiados que los propios guardias alemanes por su traición percibida. El capitán Marcus J. Smith, oficial médico, registró: encontramos al menos 7 cuerpos de capos con señales de haber sido golpeados hasta la muerte con objetos contundentes. Según los prisioneros, eran colaboradores que habían participado en selecciones internas o robado raciones. Los soldados asignados a ese sector permitieron que los prisioneros manejaran el asunto por su cuenta. Otra modalidad de ejecuciones sumarias involucró a guardias SS capturados en torres de vigilancia. El teniente Howard Buchanan relató cómo un grupo de guardias rendidos fue alineado contra un muro exterior y liquidado por una escuadra improvisada. Nadie dio la orden, simplemente ocurrió. Todos habíamos visto los hornos, todos habíamos olido los cuerpos. Había un consenso tácito de que estos hombres no merecían el estatus de prisioneros de guerra. La ausencia de directrices específicas contribuyó significativamente a esta situación. Los manuales militares establecían protocolos para prisioneros convencionales, pero no existían precedentes para capturas en instalaciones de exterminio. Cada unidad, cada oficial, improvisaba decisiones basadas en su interpretación personal de la justicia aplicable. El capitán Howard Wilsey proporcionó uno de los testimonios más reveladores en su correspondencia personal. Vi cómo mis compañeros capturaron a un SS que había torturado prisioneros y luego lo ejecutaron fríamente. Que Dios me perdone, pero lo presencié sin sentir perturbación alguna tras conocer las acciones que las bestias de las SS habían realizado contra sus prisioneros. Estas ejecuciones sumarias, dispersas por todo el complejo durante las primeras 24 horas, nunca fueron contabilizadas oficialmente. Estimaciones conservadoras de investigadores militares posteriores sugieren que entre 35 y 50 guardias murieron en circunstancias similares, mientras otras fuentes elevan la cifra por encima de 100, incluyendo ejecuciones realizadas por prisioneros. En su informe al cuartel general, el general Linden utilizó un lenguaje cuidadosamente ambiguo. Durante el aseguramiento del objetivo, aproximadamente 300 elementos hostiles fueron neutralizados en diversas circunstancias operativas. Esta formulación permitía incluir tanto bajas legítimas en combate como ejecuciones sumarias sin establecer distinciones comprometedoras. Las primeras horas en Dachau representaron un momento de quiebre moral y legal para las fuerzas estadounidenses.
Soldados entrenados para seguir reglas de combate establecidas se encontraron en un escenario que trascendía las categorías conocidas de guerra. Lo que presenciaron no era simplemente un enemigo derrotado, sino evidencia tangible de un sistema industrial diseñado para el exterminio humano. Crimen de guerra o castigo justificado. El silencio del alto mando. El silencio del alto mando finalizada la guerra europea. Mientras los juicios de Nuremberg comenzaban a establecer nuevas categorías legales para procesar crímenes masivos, el alto mando estadounidense enfrentaba un dilema interno: ¿cómo abordar oficialmente los incidentes violentos ocurridos durante la liberación de Dachau? La gestión administrativa y judicial de estos eventos revelaría consideraciones tanto legales como políticas con implicaciones de largo alcance. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, fue informado casi inmediatamente sobre los sucesos. Su primera respuesta, contenida en un memorando al Estado Mayor, empleó un lenguaje deliberadamente ambiguo. Nuestras fuerzas liberaron y completaron la limpieza del infame campo de concentración de Dachau. Aproximadamente 32.000 prisioneros fueron liberados, pero 300 guardias SS del campo fueron rápidamente neutralizados. Esta formulación permitía múltiples interpretaciones. El término «neutralizados» no distinguía entre bajas en combate legítimo, muertes durante intentos de fuga o ejecuciones sumarias. Era una descripción técnicamente correcta pero intencionalmente imprecisa, que evitaba categorizaciones comprometedoras mientras cumplía con la obligación de informar. Simultáneamente, Eisenhower ordenó documentar exhaustivamente las condiciones encontradas. Fotógrafos del cuerpo de señales recibieron instrucciones de registrar meticulosamente cada aspecto del campo. Periodistas acreditados fueron invitados inmediatamente y delegaciones del Congreso estadounidense trasladadas a Europa para presenciar las evidencias del genocidio. Para que en el futuro nadie pueda decir que esto no ocurrió, explicó Eisenhower, anticipando posibles negacionismos. Esta concentración de recursos en la documentación del horror nazi estableció implícitamente las prioridades oficiales. La atención se dirigiría hacia los crímenes del enemigo, no hacia las posibles infracciones cometidas por las tropas libertadoras. Era una decisión estratégica y política, pero también reflejaba el impacto que Dachau había causado en la cadena de mando aliada. Mientras las fotografías de prisioneros esqueléticos y vagones repletos de cadáveres circulaban por los centros de decisión militar, la cuestión de las ejecuciones sumarias quedó relegada a canales administrativos internos. El coronel William Quinn, jefe de inteligencia del Séptimo Ejército, ordenó una investigación discreta, encomendada a oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. Esta revisión, conducida entre mayo y junio de 1945, produjo un informe clasificado cuyas conclusiones establecían que, aunque efectivamente habían ocurrido ejecuciones de guardias rendidos que constituían técnicamente violaciones del derecho de guerra, a la luz de las condiciones que recibieron a las primeras tropas de combate, no se considera que la justicia o la equidad exijan emprender la difícil y quizás imposible tarea de fijar responsabilidades individuales. El coronel Leon Jaworski, asesor legal del Séptimo Ejército y posteriormente fiscal especial durante el escándalo Watergate, respaldó esta conclusión. En un memorando dirigido al general George Patton, entonces comandante del Tercer Ejército, argumentó que procesar a soldados estadounidenses por actos cometidos en estas circunstancias establecería un precedente peligroso socavando la autoridad moral necesaria para juzgar a los criminales nazis. Esta evaluación refleja las complejas consideraciones del momento. Los juicios de Nuremberg estaban siendo planificados. Estados Unidos asumía una posición de liderazgo moral para juzgar los crímenes nazis. Un reconocimiento público de ejecuciones sumarias por parte de tropas estadounidenses podría comprometer esta posición y proporcionar material para la propaganda enemiga. El teniente general Alexander Patch, comandante del Séptimo Ejército, respaldó el cierre administrativo del caso. Su decisión, registrada en un escueto memorando, indicaba: reconociendo la falta de precedentes para la situación encontrada y la presión extrema sobre el personal involucrado, no se justifica la apertura de procedimientos judiciales. El asunto se considera cerrado administrativamente.
Esta decisión fue comunicada discretamente en la cadena de mando, sin anuncios formales ni declaraciones públicas. De hecho, hasta finales de los años 1980, la posición oficial del Departamento de Defensa ante cualquier pregunta sobre ejecuciones en Dachau era que no existían registros oficiales sobre tales incidentes. El coronel Sparks mantuvo durante años un silencio oficial sobre lo ocurrido. En su informe de operaciones no mencionó explícitamente ejecuciones, empleando términos como incidentes de seguridad y uso no autorizado de fuerza. No fue hasta 1989, en entrevistas para el Centro de Historia Militar del Ejército, cuando reconoció abiertamente los hechos, aunque siempre enfatizó su carácter no planificado y su intervención para detenerlos. La ausencia de procedimientos judiciales formales no implicó completa inacción. Varios soldados implicados en ejecuciones fueron transferidos discretamente a otras unidades. El artillero del patio de carbón fue retirado del servicio activo y enviado a evaluación psiquiátrica. Oficiales como Walsh fueron reasignados a funciones administrativas lejos del frente, aunque conservaron sus rangos y no enfrentaron consejos de guerra. El Departamento de Guerra manejó la situación como un asunto de seguridad interna, no como un caso criminal. En los registros oficiales, las bajas alemanas fueron contabilizadas bajo categorías generales como neutralizados durante aseguramiento del objetivo o abatidos en circunstancias operativas, sin distinguir entre combate legítimo y ejecuciones sumarias. Dachau, testimonios olvidados y el trauma de los libertadores. El 29 de abril de 1945 dejó una doble impronta histórica. La revelación pública de uno de los campos de concentración más emblemáticos del régimen nazi y las controvertidas acciones que marcaron su liberación. La evolución de cómo estos eventos han sido documentados, archivados y reinterpretados a lo largo de 7 décadas revela profundos cambios en la comprensión histórica del Holocausto y la conducta militar en situaciones extremas. Los testimonios inmediatos quedaron plasmados en correspondencia privada y registros personales que permanecieron ocultos durante décadas. El capitán Howard Willsey, médico militar presente ese día, mantuvo una extensa correspondencia con su esposa, donde describía no solo las condiciones médicas encontradas, sino también su percepción sobre las ejecuciones presenciadas. «No puedo juzgar a los hombres que dispararon», escribió en mayo de 1945. «Hay algo en este lugar que transforma la comprensión humana. He visto morir a nuestros soldados en combate, pero nada comparable a los miles de seres reducidos a esqueletos vivientes, amontonados como objetos desechables. Este no es un sitio de guerra, es algo para lo que no tenemos nombre adecuado». Esta correspondencia personal, junto con fotografías, notas médicas y observaciones clínicas, conformaría posteriormente la colección Howard C. Willsey, preservada en el Centro del Holocausto de Seattle. Los documentos de Willsey resultan particularmente valiosos por su enfoque clínico. Registró meticulosamente pesos, medidas y signos vitales de supervivientes, creando uno de los primeros registros médicos sistemáticos sobre víctimas de campos de concentración. Mientras los testimonios personales capturaban impresiones individuales, los documentos oficiales seguían un camino diferente. Los informes reglamentarios registraron la liberación como una operación militar exitosa, enfatizando el número de prisioneros liberados y las condiciones encontradas. Las ejecuciones sumarias aparecían codificadas como incidentes de seguridad o situaciones especiales de control. Esta divergencia entre archivos personales y registros oficiales marcó la primera etapa en la construcción de la memoria histórica sobre Dachau, una bifurcación donde la experiencia vivida y la narrativa institucional comenzaron a separarse, creando corrientes paralelas y en ocasiones contradictorias. No fue hasta finales de los años 1980, con la mayoría de protagonistas directos ya retirados o fallecidos, cuando comenzó a emerger una documentación más completa. En 1989, Felix Sparks concedió una entrevista al Centro de Historia Militar donde por primera vez describió abiertamente el tiroteo en el patio de carbón y su intervención para detenerlo. «Debemos entender que nuestros soldados no eran máquinas», explicó.
Eran jóvenes normales enfrentados a algo tan aberrante que ningún entrenamiento podía prepararlos. Lo que ocurrió fue terrible, pero no fue planificado ni sistemático. Fueron reacciones humanas ante lo inhumano. Esta entrevista marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un oficial superior reconocía oficialmente las ejecuciones sumarias, mientras subrayaba su carácter no autorizado y la intervención para detenerlas. La grabación fue incorporada a los archivos de la Biblioteca del Congreso y posteriormente incluida en el Veterans History Project. En 1995, coincidiendo con el 50º aniversario de la liberación, el Departamento de Defensa desclasificó más de 1.200 páginas de documentos relacionados con Dachau. Esta apertura proporcionó a historiadores acceso a informes militares, médicos y comunicaciones que confirmaban aspectos controvertidos hasta entonces omitidos de la historia oficial. La apertura gradual de archivos coincidió con un cambio generacional significativo. A medida que los protagonistas directos alcanzaban edades avanzadas, muchos sintieron la necesidad de testimoniar, de dejar constancia de experiencias que habían silenciado durante décadas. Entre 1990 y 2005, decenas de veteranos que participaron en la liberación ofrecieron entrevistas grabadas, aportando nuevas perspectivas y detalles. John Lee, soldado de la compañía Primo que presenció el tiroteo en el patio de carbón, describió en una entrevista para la Shoah Foundation en 1998. El chico en la ametralladora estaba completamente fuera de sí. Lloraba mientras disparaba. Era como si no pudiera detenerse. Sparks tuvo que patearlo literalmente fuera de la posición. Nadie había dado órdenes de disparar. Fue un momento de locura colectiva, algo que no puedes entender si no viste lo que encontramos allí. Estos testimonios tardíos, más sinceros y detallados, permitieron reconstruir aspectos que los informes oficiales habían omitido. También revelaron la profundidad del trauma psicológico experimentado por las tropas libertadoras, un factor crucial para comprender sus acciones. En el ámbito académico, investigadores como J. Michael Wenger, Richard Drennon y Timothy Walsh comenzaron a abordar específicamente los incidentes de represalia, analizándolos como fenómenos complejos en la intersección entre historia militar, psicología del trauma y ética en situaciones extremas. Wenger, autor de Dachau, The Harrowing of Hell, publicado en 2002, fue uno de los primeros en utilizar el término masacre de Dachau para referirse específicamente a las ejecuciones sumarias, no a la liberación en su conjunto. Su investigación destacó la ausencia de órdenes oficiales para tales actos, mientras reconocía patrones psicológicos comprensibles ante el descubrimiento de atrocidades sin precedentes. Esta categorización generó debate académico. Algunos historiadores militares argumentaron que el término masacre implicaba intencionalidad institucional, mientras que otros defendieron su uso para eventos que, aunque no planificados, involucran la ejecución deliberada de personas bajo custodia o rendidas. El término comenzó a aparecer regularmente en publicaciones académicas a partir de 1990, inicialmente en revistas especializadas como Holocaust and Genocide Studies y The Journal of Military History, y posteriormente en obras de referencia sobre la Segunda Guerra Mundial. Su uso reflejaba un cambio significativo en la aproximación historiográfica. De la omisión inicial se pasaba al reconocimiento explícito, aunque contextualizado, de aspectos controvertidos. El caso de Dachau se incorporó gradualmente a los estudios sobre justicia transicional y psicología militar en situaciones extremas, convirtiéndose en ejemplo paradigmático de los dilemas éticos que enfrentan tropas regulares al descubrir crímenes masivos. Su análisis comenzó a estar presente en programas académicos de historia militar, ética de combate y psicología del trauma. La perspectiva de los supervivientes judíos sobre estos eventos ha sido relativamente poco documentada en comparación con testimonios militares. Daniel Bienstock, prisionero polaco-judío liberado aquel día, ofreció una de las pocas declaraciones explícitas sobre este tema durante una entrevista en 1997. Vimos cómo algunos soldados americanos ejecutaban guardias SS. Nadie entre nosotros intervino o sintió compasión.
Para quienes habíamos visto morir sistemáticamente a nuestros compañeros durante años, aquello parecía apenas un atisbo de justicia. Recuerdo que un prisionero ruso a mi lado dijo: «Es demasiado rápido. Deberían sufrir como nosotros sufrimos». Ese era el sentimiento general. Rachel Abramovich, superviviente rumana, añadió otro matiz significativo. Los soldados que dispararon a los guardias lo hicieron después de ver los hornos, los vagones, nuestros cuerpos desnutridos. Reaccionaron como seres humanos normales ante algo anormal. Nosotros habíamos sido deshumanizados durante tanto tiempo que ya no podíamos reaccionar. Esa es quizás la diferencia. Ellos aún conservaban la capacidad de indignarse que a nosotros nos habían arrebatado. Estos testimonios de supervivientes añaden una dimensión crucial al análisis ético de los eventos. Sugieren una perspectiva donde las acciones de los soldados estadounidenses se perciben no como excesos criminales, sino como reacciones humanas comprensibles ante el descubrimiento de un sistema inhumano. Sin constituir una justificación legal, ofrecen un contexto moral significativo. En términos conmemorativos, la evolución también fue significativa. Las primeras ceremonias oficiales en Dachau durante las décadas de 1950 y 1960 enfatizaban exclusivamente la liberación como acto heroico, sin mención alguna a incidentes controvertidos. El sitio memorial, establecido en 1965, se centraba completamente en los crímenes nazis y el sufrimiento de las víctimas. No fue hasta principios del siglo XXI cuando las placas conmemorativas y los materiales informativos del memorial comenzaron a incluir menciones matizadas sobre las complejas circunstancias de la liberación. En 2005, durante el 60º aniversario, una placa adicional reconocía que, en el contexto del horror descubierto, ocurrieron actos de represalia no autorizados que, aunque comprensibles en su contexto humano, reflejan la profunda desestabilización moral que el sistema nazi había provocado. El historiador Paul Verhoeven, en su obra definitiva Dachau, The Official History, proporcionó uno de los análisis más equilibrados sobre los eventos del 29 de abril. Su investigación, basada en entrevistas con supervivientes y documentos oficiales desclasificados, estableció una cronología detallada que integraba tanto los aspectos humanitarios de la liberación como los incidentes violentos. Verhoeven concluyó que estos actos, aunque contrarios al derecho militar, deben entenderse en su contexto específico: el impacto psicológico inmediato de descubrir un sistema de horror industrializado sin precedentes en la experiencia militar occidental. En los archivos del Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington, D.C., las fotografías del cuerpo de señales del ejército que documentan la liberación están preservadas junto a testimonios orales de veteranos que participaron en ella. Esta yuxtaposición permite a investigadores y visitantes confrontar directamente las múltiples dimensiones del evento, incluyendo sus aspectos más difíciles. La incorporación gradual de estos eventos a la memoria histórica oficial también puede observarse en documentos internos del Ejército de Estados Unidos. Si hasta los años 1980 los manuales de entrenamiento sobre derecho militar y ética de combate omitían cualquier referencia a Dachau, publicaciones posteriores comenzaron a incluirlo como caso de estudio, precisamente para examinar las complejidades éticas de situaciones extremas. Un documento de instrucción del Colegio de Guerra del Ejército, fechado en 1998, presenta el caso explícitamente. Los incidentes en Dachau demuestran cómo incluso tropas disciplinadas pueden reaccionar de manera imprevista ante descubrimientos que trascienden su preparación, no como justificación, sino como advertencia para futuras operaciones en escenarios donde puedan encontrarse atrocidades masivas. Esta evolución refleja un cambio fundamental en la comprensión institucional del comportamiento de combate en condiciones extremas, donde antes existía una tendencia a silenciar o minimizar transgresiones. Emergió gradualmente un enfoque que reconoce la complejidad psicológica del combatiente expuesto a escenarios que desafían fundamentalmente sus marcos de referencia moral. Los historiadores militares contemporáneos como David Cesarani y Christopher Browning han situado los eventos de Dachau en un contexto más amplio de colapso moral sistémico que caracterizó los meses finales de la Guerra Europea.
Cesarani, en su obra Final Solution: The Fate of the Jews 1933 a 1949, argumenta que la liberación de campos de concentración representó un momento único donde se superpusieron dos sistemas morales distintos: el marco reglamentado del derecho militar convencional y la respuesta visceral ante descubrimientos que trascendían cualquier preparación previa. La liberación de Dachau, el 29 de abril de 1945, trasciende las categorías simples con que frecuentemente se construyen las narrativas históricas. No fue meramente un episodio heroico de rescate, ni puede reducirse a los excesos cometidos durante su ejecución. Su complejidad reside precisamente en la coexistencia de ambas dimensiones: el acto salvador que devolvió la libertad y dignidad a miles de seres humanos, junto a la violencia transgresora que emergió como respuesta inmediata ante el horror descubierto. Las tropas estadounidenses que entraron en Dachau aquel domingo de primavera no eran sustancialmente diferentes de las que habían combatido a través de Francia, Bélgica o Italia. Jóvenes comunes, producto de una sociedad en tiempos de guerra, entrenados para enfrentar situaciones de combate convencional. Su preparación militar, sin embargo, no incluía protocolos para el descubrimiento de campos de exterminio. Ningún manual operativo, ningún entrenamiento psicológico podía anticipar adecuadamente el impacto de los vagones repletos de cadáveres, los hornos crematorios, las fosas comunes o los miles de seres reducidos a esqueletos vivientes. Este vacío preparatorio, combinado con el impacto emocional inmediato, creó las condiciones para una respuesta que desbordó los canales institucionales previstos. No fue una política planificada ni respondió a órdenes superiores. Fue una reacción emergente, principalmente individual o de pequeñas unidades, ante un escenario que parecía suspender las categorías morales y legales convencionales de la guerra. El tiroteo en el patio de carbón, las ejecuciones sumarias junto a los vagones, la entrega de armas a prisioneros para ajusticiar a sus torturadores, todos estos eventos ocurrieron en el contexto de un profundo impacto psicológico, de un trauma colectivo presenciado en tiempo real. Los soldados que participaron en estos actos no los percibieron entonces como crímenes de guerra o violaciones legales, sino como respuestas directas e inmediatas ante una maldad que trascendía cualquier marco conceptual previo. La posición oficial adoptada posteriormente por el mando militar estadounidense, cerrar administrativamente los casos sin procedimientos judiciales formales, reflejaba tanto consideraciones prácticas como un reconocimiento implícito de la excepcionalidad de las circunstancias. El argumento central, expresado en memorandos internos, era que estos actos, aunque técnicamente contrarios al derecho militar, no podían evaluarse adecuadamente fuera del contexto extremo que los provocó. Esta postura puede interpretarse legítimamente desde múltiples ángulos, como una claudicación frente a la responsabilidad institucional, como reconocimiento realista de circunstancias sin precedentes, o como decisión estratégica para preservar la autoridad moral necesaria en los juicios contra criminales nazis. Probablemente contenga elementos de todas estas dimensiones. El doctor Sidney Phillips, psiquiatra militar que evaluó a varios soldados presentes en Dachau, describió un patrón recurrente. Estos hombres experimentaron lo que podríamos llamar una sobrecarga moral. Su sistema de valores, construido sobre distinciones claras entre lo correcto y lo incorrecto, entre combatientes legítimos y no combatientes, entre guerra justa y crímenes, colapsó ante la evidencia de un mal que trascendía estas categorías. Esta interpretación psicológica no justifica cada acto individual, pero proporciona un marco para entender por qué soldados bien entrenados y disciplinados participaron en o permitieron actos que, en otras circunstancias, habrían condenado. La historiadora Deborah Lipstadt ha señalado que Dachau representa un momento único donde convergieron dos realidades aparentemente incongruentes: la misión salvadora y la respuesta vindicativa. No podemos entender completamente la liberación de Dachau si insistimos en una narrativa puramente heroica o exclusivamente crítica, argumenta. La verdad histórica reside precisamente en la tensión entre ambas dimensiones, en la coexistencia de la compasión más profunda hacia las víctimas y la rabia vengativa hacia los perpetradores.
Esta complejidad explica por qué la memoria institucional tardó décadas en incorporar los aspectos más controvertidos. Durante el periodo inmediato de posguerra, cuando se construían las narrativas fundacionales sobre el papel de Estados Unidos en la derrota del nazismo, resultaba problemático reconocer acciones que pudieran equipararse, incluso superficialmente, con los crímenes del enemigo. La imagen del libertador heroico y moralmente impoluto resultaba esencial para la construcción identitaria nacional en el contexto emergente de la Guerra Fría. Solo con el paso del tiempo, cuando la legitimidad moral de la lucha contra el nazismo quedó firmemente establecida, fue posible incorporar gradualmente los matices y complejidades que caracterizaron episodios como la liberación de Dachau. Este proceso refleja una maduración historiográfica más amplia, el paso de narrativas simplificadas, construidas para servir necesidades políticas inmediatas, hacia análisis más complejos que reconocen las contradicciones inherentes a la experiencia humana en condiciones extremas. La figura del coronel Felix L. Sparks encarna las contradicciones y complejidades inherentes a este episodio. El mismo oficial que intervino físicamente para detener el tiroteo en el patio de Carbón fue quien decidió no reportar otros incidentes similares en su informe oficial. El mismo militar que impidió una masacre mayor fue quien argumentó décadas después contra procedimientos judiciales, sosteniendo que no existía marco adecuado para juzgar acciones tomadas en esas circunstancias. En su persona convivían el respeto por la ley militar y el reconocimiento de situaciones que parecían trascenderla. La trayectoria posterior de Sparks resulta igualmente reveladora. Tras la guerra, estudió Derecho y desarrolló una distinguida carrera como juez en Colorado, donde adquirió reputación por su estricto apego al procedimiento legal y su defensa de garantías procesales. Esta aparente contradicción, el hombre que había permitido ciertas transgresiones legales en Dachau, convertido en guardián escrupuloso del Estado de Derecho, ilustra la compleja interacción entre circunstancias excepcionales y principios normativos en la conducta humana. Para los supervivientes de Dachau, la cuestión de las ejecuciones sumarias ocupó siempre un lugar secundario frente al hecho central de su liberación. Max Mannheimer, prisionero judío que sobrevivió al campo y posteriormente se convirtió en cronista del Holocausto, expresó una posición compartida por muchos. Lo que ocurrió con los guardias SS ese día pertenece a otro orden moral que no puedo juzgar. Para nosotros, los que estábamos dentro, lo único relevante era que finalmente llegó el momento en que las puertas se abrieron y volvimos a ser considerados seres humanos. Eli Klein, superviviente húngaro que llegó a Dachau en los transportes de evacuación durante las últimas semanas de guerra, ofreció una perspectiva igualmente significativa en sus memorias tardías. Cuando los americanos abrieron las puertas, estaba demasiado débil para moverme. Vi desde mi litera cómo algunos soldados trataban a los guardias con extrema violencia. En ese momento no sentí nada. Solo días después, cuando recuperé algo de fuerza y claridad mental, comencé a reflexionar sobre lo que había presenciado. Comprendí que aquellos jóvenes soldados, criados en un mundo normal con valores humanistas, habían experimentado un shock moral al descubrir lo que nosotros habíamos vivido gradualmente durante años. Su respuesta violenta era un síntoma de humanidad, no de brutalidad. Era el reflejo de almas que aún podían indignarse frente al mal absoluto. Esta perspectiva de las víctimas directas no debe ignorarse al evaluar los eventos. Sugiere que existe una jerarquía moral en la interpretación histórica. El crimen sistemático y organizado del genocidio no puede equipararse con reacciones puntuales, incluso violentas ante su descubrimiento. Sin embargo, esta distinción no exime del análisis crítico ni justifica automáticamente cualquier respuesta. El escritor y superviviente de Auschwitz Primo Levi, aunque no estuvo en Dachau, ofreció una reflexión pertinente sobre la moral en situaciones extremas. La Shoah nos obliga a reconsiderar nuestras categorías éticas convencionales, no para abandonarlas, sino para reconocer sus límites. Existen condiciones donde los marcos morales ordinarios resultan insuficientes, no porque dejen de ser válidos, sino porque fueron concebidos para situaciones que mantienen cierta proporcionalidad con la experiencia humana normal. Los eventos en Dachau aquel 29 de abril
representan precisamente ese tipo de situación límite. Soldados entrenados para un tipo específico de violencia regulada, el combate militar convencional, se encontraron súbitamente frente a evidencias de un tipo de violencia completamente distinto, sistemático y deshumanizante. Su respuesta, aunque en algunos casos transgresora según los parámetros militares convencionales, debe interpretarse en ese contexto específico. Esta perspectiva no busca establecer un relativismo moral absoluto, sino reconocer la insuficiencia de juicios descontextualizados. Como ha señalado el filósofo Jonathan Glover en su análisis de la moral en situaciones de conflicto extremo, existen circunstancias donde las personas actúan bajo presiones psicológicas y morales tan extraordinarias que requieren un tipo de evaluación diferente, no para eximir responsabilidad, sino para comprender adecuadamente la naturaleza de las acciones y decisiones tomadas. Dachau permanece como un punto de inflexión histórica por múltiples razones. Para el mundo representó una de las primeras exposiciones públicas masivas del sistema concentracionario nazi. Para miles de prisioneros, significó el fin de un tormento indescriptible y el retorno a la dignidad humana básica. Para las tropas libertadoras, constituyó un trauma colectivo que muchos cargarían silenciosamente durante el resto de sus vidas. La historia completa de aquella jornada no permite simplificaciones. No existe un relato puro de heroísmo sin sombras, ni una condena abstracta que ignore las circunstancias extraordinarias. Su lección más profunda quizás resida precisamente en esta complejidad, en reconocer simultáneamente la capacidad humana para el acto salvador y para la transgresión vindicativa, para la disciplina institucional y para la ruptura catártica frente a lo incomprensible. Comprender por qué los soldados estadounidenses dispararon a los guardias de Dachau no implica justificar cada acción individual, sino reconocer la fragilidad de nuestros marcos morales cuando confrontan manifestaciones extremas del mal. Es un ejercicio que trasciende el juicio simplista para adentrarse en las complejidades de la conducta humana en situaciones límite. Un recordatorio de que incluso los actos heroicos pueden contener zonas de sombra y que la historia, para ser honesta, debe albergar estas ambigüedades sin resolverlas artificialmente. Quizás la reflexión más lúcida sobre estos eventos proviene de Samuel Glashow, uno de los prisioneros liberados aquel día. Vi a soldados americanos llorar frente a las pilas de cadáveres. Vi a otros disparar contra guardias rendidos. Vi crueldad y compasión entrelazadas. ¿Cómo juzgar esto? Solo puedo decir que aquel día visité tanto el infierno como su liberación, y ambos llevaban rostro humano. La verdad de Dachau no reside exclusivamente en el horror descubierto ni en las reacciones que provocó, concluye el historiador Peter Longerich, sino en la interacción compleja entre ambos elementos. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más claros de confrontación entre el bien y el mal, la conducta humana real raramente se ajusta a categorías morales simplificadas.